Crónica de una resurrección anunciada. The Chronics of a Resurrection that was announced. Es una paráfrasis de aquella novela de García Márquez que escribió y decía Crónica de una muerte It anunciada. was a saying that a person by the name of Marcus would say. Chronicles of the Resurrection. Y Crónica de una resurrección anunciada. The Chronics of a Resurrection. Yes. Pero announce, beforehand, announce. The Chronics of a Resurrection announced. Sí, así es, en beforehand, con anterioridad. Entonces, fíjese lo que dice el texto. So look at what this scripture says. Dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo van a condenar a muerte y lo van a entregar a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero a los 3 días resucitará. It says, listen, he said, we're going up to Jerusalem where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of the religious law. They will sentence him to die and hand him over to the Romans. They will mock him, spit on him, flog him with whips, and kill him. But after 3 days, he will resurrect again. Estoy usando el relato de Marcos. I'm using Mark. Si ustedes se fijan, If you notice, al final del capítulo 10, el 11, el 12 hasta el 16, Marcos se centra en la última semana de Jesús. if you notice that in the last books of Mark 10 all the way to 16, Mark he just concentrates on the last days of Jesus. O sea que casi la mitad del relato, Wiso, habla solo de una semana. Or in the last, he speaks only about a week, the last week. Por eso estoy tomando That's why I'm taking esto como base. this as my basis. Y estoy usando el relato de Mateo y de Lucas para complementar lo que quiero decir. And I'm using the story of Mark to be able to bring out what I'm trying to say. Matthew and Luke. Exactamente. Entonces, So, vamos a hacer una crónica we're going to do a chronic. del día 1 al día 9. A chronicle from day 1 to day 9. De hecho, en la crónica, So in the chronicle, este es el día 2. this is day number 2. Pero vamos a comenzar del día 1 al día 9. But we're going to start from day 1 and go all the way to day 9. ¿Les gustaría que hiciéramos esa crónica de los últimos 9 días de Dios sobre la faz de la tierra? Would you like for us to do this chronicle of the last 9 days of Christ here on earth? Y dije de Dios, And I said of God, porque Jesús es Dios, because Jesus is God. ¿verdad? Y eso es en palabra de hombres, porque Él siempre ha estado y siempre va a estar. These are words of man because he always is and he always will be. Bien, entonces, So, mis objetivos son resaltar los actos proféticos ocurridos en la última semana de Jesús. my objectives are to highlight the prophetic acts that happened in the last week of Jesus. Hay 2, 3 actos proféticos que quiero detenerme esta There's mañana. 2 or 3 acts, prophetic acts that I want to talk about this morning. Número 2, voy a subrayar la soberanía de Dios en cada acontecimiento. I'm going to underline the sovereignty of God in his events. Porque no hay accidentes aquí. Because there is no accidents here. Aún el animal de carga estaba perfectamente preparado. Even the animal Aún was eso. perfect. Y lo último And the last thing es el recorrido por los últimos 9 días de la vida de Jesús marcados en la agenda de Dios. is to talk about the last 9 days of the life of Jesus that were marked in God's agenda. Entonces vamos al día número So let's go to number 1. Number 1. Number 1. ¿Cuántos días vamos a recorrer hoy? How many days are we going to talk about today? ¿Les gustaría que hiciéramos el recorrido de los 9 días hoy? Would you like for us to go through the 9 days? Día número Come 1. on, say number 1. Día sábado. It was a Saturday. Ayer, el día número 1. Day number 1. It was a Saturday yesterday. Aquí vemos la profecía Here we see the de prophecy el Hijo del Hombre. of the Son of Man. El Hijo del Hombre, The Son of Man, que es un nombre que aparece en los libros del
período intertestamentario that appears in the period of the New Testament. y que los judíos sabían And the Jews knew que el Hijo del Hombre es el Mesías. that the Son of Man was the Messiah. Y cuando Jesús se adjudica Hijo de Hombre, And when Jesus proclaims himself the Son of Man, está diciendo yo soy el Mesías. he's saying, I am the Messiah. Y él dice, subamos a Jerusalén. And he says, let's go to Jerusalem. Subamos a Jerusalén. Let's go to Jerusalem. Y entonces, porque ahí el Hijo del Hombre, So there, the Son of Man, el versículo que acabamos de leer, in the scripture that we just read, va a ser entregado, will be surrendered, va a ser juzgado, will be condenado y judged, muerto. and killed. Bueno, eso fue el día sábado. So that was on a Saturday. Cuando Jesús dice, subamos a Jerusalén. So when Jesus said, let's go to Jerusalem, Muy bien. Ellos, Very well. ustedes saben que Jesús vivía en Galilea, you know that Jesus lived in Galilee, no en Jerusalén. not in Jerusalem. Iba a Jerusalén 1 o 2 veces al año. He would go to Jerusalem maybe twice or once a year, Entonces tenía que hacer ese largo camino. and he had to go for that long journey. En ese momento, And at that moment, ahí en la parte final del capítulo 10, there in the last part of chapter 10, Jesús está en Jericó. Jesus is in Jericho. Ahí en Jericó And there in Jericho, comienza la gran cuesta que lleva a Jerusalén. he starts the great journey to Jerusalem. Nosotros la subimos en 45 minutos, ¿recuerdan? We- 45 minutos. We can go up to it in 45 minutes. En aquella época tomaba que 8 o 10 horas But subir at aquello. that time, it would take like 8 days Horas, or horas. 8 hours. Sí, increíble. Incredible. Entonces Jesús dice, vamos, subamos a Jerusalén. So Jesus then says, come on, let's go to Jerusalem. Y entonces ahí ocurren varias cosas. And so then certain things happen. Juan y Jacobo lo dicen aparte a Jesús. Juan y Jacobo lo llaman aparte. Jacob and John call Jesus apart Señor, and say, Lord, cuando estés en tu reino, he says, when you're in your kingdom, yo quiero estar a la izquierda y mi hermano a la derecha. I want to be at the right and my brother at the left. You don't know what you're talking about. And ustedes no saben lo que están diciendo. No saben nada. El más grande, The greater, me encanta esto. I like this. El más grande The greater es el que sirve. is the one Dejen de andar buscando puestos who ustedes. serves. Aquellos, dejen de andar buscando grandezas. So stop looking for greatness. El que sirve. The one who serves. Quedaron silenciados. And they just stood quiet. Ahí cuando Jesús está saliendo de Jericó para subir esa gigantesca cuesta, So when Jesus is coming out of Jericho to just go up to that great hill, entonces creo que voy a usar el otro micrófono porque esta cosa me está quitando mi atención y no es justo que me la quite. Entonces so sale de Jericó Jesus leaves Jericho, y comienza un hombre a gritar, hijo de David, ten and a man misericordia de mí. all of a sudden starts shouting out, Son of David, have mercy on me. Ya Jesús iba subiendo. Jesus was already going up on his way. Cállate, Bartimeo, deja de estar gritando. And he says, Bartimaeus, you know what? Be quiet, stop Y más screaming. gritaba. Y más gritaba. And he would even scream even more. Pero es que hijo de David, mi hermano Walter, es una declaración mesiánica. So you know what? Saying the son of David is a messianic declaration. Le estaba diciendo Mesías. He was calling him Messiah. Ten misericordia de mí. Have mercy on me. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. What do you want me to do? He Quiero says. ver. Mira entonces, pues. I want to see. He says, well then, look. Y su última estación el primer día es Betania. It was on his last day at Bethany. Ahí era donde Jesús tenía su casa, en Betania. That's where Jesus had his home in Bethany. Y ahí estuvo todo el tiempo. And he was always there. Todas las semanas antes estuvo en Betania. Throughout the whole Holy Week, he was in Bethany. Ok, ese fue el primer día. So that was the first day. Vamos a qué número. Ahora, Let's go ¿qué where? día? To what number? Number 2. Al número 2. Number 2. Ok,
Venga, número 2, domingo. Number 2, Sunday. La entrada triunfal a Jerusalén. The triumphal entry into Jerusalem. Que no es posible que un profeta muera afuera de Jerusalén. Because it is not possible for a prophet to die out of Jerusalem. No, no es posible. No, it's not possible. No, por eso cuando Jesús That's why when Jesus, dice subamos a Jerusalén, when he said, let's go up to Jerusalem, él sabía exactamente lo que iba a pasar. he knew exactly what was going to happen. Por eso los teólogos hablan de los sufrimientos de Jesús por su conocimiento. That's why the theologians talk about the Yo suffering no of sé lo Jesus que me va a through his pasar a mí knowledge. mañana. I don't know what's going to happen to me tomorrow. Él sabía cada detalle. He knew each detail. Bueno, pues entonces allí, So then, en el día número 2, on day 2, lo primero the first thing que le dice a sus discípulos, that he tells his disciples, recuerden, está en Betania. remember in Bethany, Betania era un pueblito allí cerca, al lado de Jerusalén. Bethany was a town that was like next to Jerusalem. Actualmente es un barrio de Jerusalén. Jerusalén es una metrópoli. You know, Jerusalem is a big Pero en area, so aquella this was like época a era small un town. pueblito ahí enfrente de This Jerusalén. was just a little small town in front of Jerusalem. Bueno, entonces, So then, le dice a los discípulos, consigan un animal de carga que está por allá. he says, find me an animal that is over there. Hasta ese animal estaba preparado antes de la fundación del mundo. Even that animal was prepared before the foundations of the earth. Aún el animal estaba preparado. Even the animal was prepared. Y si alguien pregunta, So if someone asks, ¿por qué se están llevando esto? ¿Ustedes why, son ladrones why o are qué they cosa? taking this? And why? You guys thieves or what? El Señor lo necesita. You respond to them and say, the Lord needs it. El Señor necesita muchos de los que están aquí esta The mañana. Lord needs many of you that El are here Señor this te morning. necesita. The Lord needs you. Y cuando el Señor necesita una persona, And when the Lord needs a person, no le preguntamos, Señor, ¿y cuánto nos vas a pagar? we don't ask him, Lord, so how much are you going to pay us? Señor, me necesitas, aquí estoy. ¿Qué Lord, quieres? you need me. Señor, me What do you want me to necesitas. do? You need me. Bueno, Well, entonces, en un animal que nadie nunca se había subido, so on an animal that no one has never ridden before, para golpear el orgullo del hombre. to hurt the pride of man. Nosotros que somos orgullosos, We that are prideful, vanidosos, we are people that are nos, full of vain. nos encanta lucir la ropa de marca, We like to use clothes, brand name los clothes. carros de lujo. We like to drive luxurious cars. Jesús Jesus, se sube en un animal de carga despreciado he gets on an animal that has been depreciated para golpearnos a nosotros ese orgullo, esa arrogancia, to just hit us where it hurts with that pride, para enseñarnos to show us que las cosas no giran alrededor de las cosas materiales. that things don't go around the material things of the world. Y el Mesías entra en un animal de carga. So the Messiah enters in an animal. ¡Hosana! Hosanna! Es una declaración de alabanza. It's a declaration of worship Ya que dice que vive Yahweh, vive el Señor. that says, thus lives the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Es una declaración It's a declaration del mesianismo de Jesús. of the messianic of Jesus. ¿Ah? Están diciendo tú eres el Mesías. They're saying you are the Messiah. Pero es que el concepto de Mesías, But the concept of de Messiah un conquistador in a conqueror que entra en un caballo blanco that may come in a white horse para derrotar a los enemigos, to defeat the enemy con grandeza, con poder, with greatness, with power, no hace falta, it's not needed. porque una palabra de Jesús Because es one todo lo word que se from necesita. Jesus is all that is needed. Entonces, So then, la gente lanzó ramas adelante y atrás de él the people were just pouring out palms before y him. gritaba Hosana, And they would shout out, Hosanna. bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed be the one who comes in the name of the Lord. Y benditos todos ustedes cuando van en el nombre del Señor. And blessed are each and every one of you Benditos when you go todos in the name of the aquellos Lord. cuando oran en el nombre del Blessed Señor. are those who pray in the name of Cuando the Lord, ministran en el who nombre del minister in the Señor. name of the Lord, Cuando predican en el nombre when del they preach in the Señor. name of the Lord. Benditos. Blessed.
Y cuando Jesús hace su entrada, And when Jesus does his entry, entonces visita el templo. then he visits the temple. Toda la semana estuvo en el templo Jesús. Throughout the whole week, he was in the temple, Jesus. Porque es que en el templo es donde se bate el chocolate. Because in the temple is where the chocolate is stirred. Entonces, Jesús dice que visitó el templo, So Jesus says he visited the temple, pero ese día no hizo nada. but on that day he didn't do anything. Dice el texto que observó nada más. The scripture says that all he did was observe. Observó. He observed. Así dice el texto. That's what the text Así says. fue traducido. That's how it was translated. Perfecto. Y de ahí regresó a Betania. And then from there he went back to Bethany. No, es que Jesús ya tenía sus casas donde él llegaba, You know, Jesus already had his homes wherever he would go, donde era bien recibido. where he was received. Pues ahí estaba con sus discípulos. So there he was with his disciples. Ahora vamos, ¿a qué día ahora vamos? Now, what day are we going to now? Number El 3. número 3. Number 3. ¿Cuánto es la jornada? ¿Cuánto es la crónica? 10 Roberto? days. No. 9. What happened, my friend? What happened? 9 days. Okay. Yeah. The math. Número 3. Number 3. I love this one. I love this one. Yo me encanta El esto. día 3. Number 3. Jesús cancela el sistema religioso judío. Lo Jesus cancela. cancels the Jewish system. Temprano en la mañana, número 1, sale de Betania. Early in the morning, number 1, he leaves Bethany. Sale de Betania. He leaves Bethany. En el camino a Jerusalén, And on his way to Jerusalem, mira una higuera. he sees a fig tree. Raro, ¿verdad? Porque allí le habían dado un buen desayuno a Jesús. It's kind of rare because you know what? They gave him a Y good dice, tiene breakfast. hambre. And they said, "You're hungry?" Y va al árbol de higos. And so he goes to the fig tree Y ve que no tiene frutos. and he notices that there's no fruit on Pero the fig tree. recuerden que es el mes de abril. But remember, it's April. Es como que yo trate de buscar mangos en enero. It's like if I was trying to look for mangoes in the month of Give me January. a break. You will never find mangoes Nunca. in January. Van a encontrar mangos en enero. No, that's not possible. No es posible. Entonces Jesús, ¿por qué en abril va a buscar fruto So, why de did un higo? Jesus go and get fruit from It a fig doesn't tree make any in April? sense. No tiene sentido. No, es que no tiene nada que ver con los higos ni con el árbol. No, it has nothing to do with the tree. Jesús Jesus, va a efectuar un acto profético he's ahí. going to make a prophetic act Y there. esto es simbolismo puro. And this is a pure symbolic. No se puede entender literalmente. We cannot understand this Es un literally. acto profético. It's a prophetic act. Nunca nadie coma ningún fruto de este árbol, jamás. And he says, no one will ever eat fruit from this tree again. Y el texto dice que lo maldice, por lo menos los encabezados, dice la maldición The del scripture árbol. says that he cursed the tree. Ok, ahí hace un acto profético. So there Jesus does a prophetic act. Llega a Jerusalén, And he arrives to Jerusalem. llega al templo, And he arrives to the porque temple. en la Semana Santa Jesús estuvo en el templo. Because through Holy Week, Jesus was in the temple. Y cuando mira a los cambistas, And when he sees the people around there, or the aquí money changers, la Biblia dice que hizo una limpieza del the templo. Bible says that he did a cleansing in the temple. No hizo ninguna limpieza, señores. He did not do any cleansing. No, él no está limpiando nada. Listen, he's not cleaning Cuando anything. Jesús When Jesus está y tira los cambistas y las mesas y todo aquello que when he estaba allí, starts tilting over tables and everything that was there, lo que Jesús está haciendo what Jesus was doing, es un acto profético. it was a prophetic act. Esto se acabó, señores. He Se says, acabó. hey, you know what? This is done. It's over. Se acabó. It's done. Estaba cancelando todo el sistema religioso de los judíos que había durado por más de 2000 años. He was eliminating the whole Jewish system that has been around for many, many years. Cuando él dice, vosotros habéis hecho esto una cueva de ladrones. When he says, you have made this a den of thieves. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No, listen. The church is the body of Christ. Y aquel sistema había caducado. And that system was
eradicated. Y cuando Jesús tira aquello, And when Jesus throws the things, se acabó. it was over. Profético. It was prophetic. 40 años después, 40 years later, el general Tito, the general Tito, hijo del emperador Vespasiano, son of an emperor, quemó el templo, he finished with the temple. destruyó la ciudad He destroyed the city. y nunca jamás el templo fue restaurado. And never again was that temple Y restored. nunca jamás será restaurado. And never again will it be restored. Aunque hay algunas personas que dicen que en el Apocalipsis va a ser restaurado y están esperando. Even No, though there's people that say that Jesús in canceló the el tema, lo canceló para apocalypse siempre. it's going to be restored. No, but Jesus canceled it and canceled it forever. Porque el Señor estaba instaurando la iglesia. hombre. Because the Lord was restoring the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Y eso les ardió a los judíos And that, the Jewish people were burning inside because of that. y nos maldijeron. And they cursed him. Nos maldijeron. They cursed him. Está escrito la maldición de los judíos para nosotros. It's written, the curse of the Jews for us, A muerte. to die. Pero esa maldición no tiene ningún poder. But you know what? That curse has no power. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra Because la the iglesia. gates of hell shall not prevail against the church of Jesus Christ. Bueno, Well, entonces allí en esa fecha Jesús termina con el templo. so at that time, Jesus ends with the temple. Sana enfermos He heals the sick. y regresa a Betania, And he returns back to Bethany, su cuartel general. Su cuartel general. which is his general quarters. Así es, ahí estaba his headquarters. Headquarters. Usemos esa expresión, headquarters. that was his Ahí headquarters. estaba, Betania. Bethany. Ahí estaba Jesús en That's Betania. where Jesus was. Porque uno va donde lo reciben bien, hombre. Because you know what? One likes to go Donde where la he's gente lo received. quiere, donde Well, la where gente people lo like him. apapacha. Ahí apapachaban a Jesús. That's where they would spoil Jesus. Esa María y Marta amaban a Jesús. Oh, Maria and Martha, they loved Jesus, Mary and Martha. ¿A qué día vamos ahora, Roberto? We are in day number 3. Yes, but we are going to. Oh, 4. Lo podemos dejar aquí y continuar otro día o seguimos. No, let's continue. Continúe, ¿verdad? Yes. Continúo entonces, mis hermanos. continue. Sí, les interesa. Are you Venga interested? pues, vamos al martes. Martes. Let's Sale go de now. Betania Let's go temprano. now to Tuesday. They leave Bethany early Porque en Betania tenía el cuartel general. because that's where headquarters was at. Mire, número 2. Look at number 2. Van pasando por la misma higuera. They go once again by the fig tree, Como diría un jibarito allá en Puerto Rico. like Se quita. how would they say Se it? quita la A higuera. hillbilly would say in Puerto Rico. Se quita. Jíbaro, well, jibaritos in Spanish. I try to say it in English. Dice la Biblia, eso me conmueve las entrañas. So the Bible says, you know what? That moves me. Dice que se secó de raíz. It says that the tree was dried up from its roots, Y los discípulos estaban sorprendidos. and the disciples were surprised. Mis hermanos, el sistema judío fue de raíz My brothers, secado. the Jewish system was, from the roots, it was destroyed. Porque Dios instauró un nuevo sistema. Because God Religioso. installed a new system, Que somos religious nosotros system, la iglesia. which is us, the church. Que predicamos la salvación en el nombre de That we Cristo preach Jesús. salvation in the name of Jesus. Que adoramos al Señor como lo adoramos esta mañana. That we worship the Lord like we worshiped Him Ese this es el morning. nuevo orden que Dios estableció. That's the new order that God established. Ya no hay que hacer ningún sacrificio. We don't have to no longer do Ya sacrifices. ya no hay. No more. No existe. It don't exist. Ahora los adoradores adoramos a Dios en espíritu y en verdad en Now, cualquier parte worshipers del planeta. Worship Jesus in spirit and in truth. Ya no hay un clero de sacerdotes allá que There's solo no ellos longer high se priests sientan en that la they silla de sit Moisés. back in the seats of Moses. No, ahora creemos en el sacerdocio universal del Now, we creyente. think about the high universal high priest. En el ministerio de las mujeres, hombre. We believe in the ministry of women. Por supuesto que sí. Of course we do. Sacerdocio universal del creyente. It's the universal priestlyhood of the believer. Número 3, Jesús llega, regresa al templo y enseña. Number 3, Jesus comes back to the temple and he
teaches. Y fíjese, Jesús tuvo un montón de debates con los judíos. So know this, that Jesus had a lot of debates with the Alguien Jewish se acerca people. y le dice a Jesús, ¿con qué autoridad es eso? One gets close to Jesus and tells him, "With what authority do you do that?" Y entonces Jesús le dice, ¿con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? And then Jesus would say, "With what authority Pero would si decimos John the así o Baptist decimos baptize?" así, nos crucifica Jesús. If we do this or we do that, we Y get entonces crucified. dijeron, no sabemos. And they would say, "We don't know." Ah, yo tampoco le digo. Dice. Well, he would say, "Well, I don't know neither." Vinieron otros Others y would come. le dijeron, And they would say, ¿será que le debemos pagar impuestos al tío Sam? "Should we pay taxes to conste. Uncle Sam? Que ya el otro mes toca pagarlos. Because next month we have to pay him." ¿Será que tenemos que llenar el 1040 Easy o no? Do we have to fill out a 1040? Tráiganme una moneda. Look Claro. at, bring me a coin, he says. Es que recuerden que los romanos tenían invadido. Remember Jerusalén. that the Romans invaded Jerusalem. Ajá. Si tu casa te la invade alguien, If your home is invaded by someone, no vas a estar contento con esa persona. you're not going to be happy with that person. Era una trampa. It was a trap. Hombre, dale al tío Sam lo que es del tío Sam, You know pero what? a Dios lo Give- que es de He Dios. says, give to Uncle Sam what belongs to Uncle Sam, and to God Y what se belongs to quedaron God. callados. De ahí vinieron los saduceos. And then the Sadducees come. Había una historia en uno de los libros del periodo intertestamentario. There was a story in the Old Testament, Y entonces le cuentan esa historia muy famosa, conocida de la época. and they tell him that story, which is a very famous Se story. muere el primer marido. The first husband Se dies. casó con el hermano. She marries the husband, Al the final brother. se murieron los 7 hermanos. ¿De cuál va a ser mujer allá en el otro lado? And then at the end, the 7 brothers died. Y Jesús les dice, And ustedes Jesus says, están you all completamente equivocados. are completely confused. Porque no están leyendo las escrituras correctamente. Because you're not reading the scriptures correctly. Mire, hay mucha gente que está completamente Look, equivocada. there's so many people that are so confused. Así como estaban los saduceos. Just like the Sadducees were Porque no confused. están leyendo como deben leer. Because they're not reading the way they're supposed No to le read. dice Jesús, No, Jesus en says, la resurrección no existe eso de casamientos. in ni de- resurrection, that does not exist. Están equivocados ustedes. You guys are confused. Entonces Jesús So Jesus, les puso a ellos un problema. he puts upon them a problem. Y dice el texto, And the scripture says, ¿cómo es eso de que David es hijo del Mesías? Y, how is it that David is the son of the Messiah? y How that work? entonces, y el Cristo, y empezó ahí con ese, entre el Cristo, el Mesías. And they started in that debate within the Christ and the Messiah. Y nadie sabía. And no one knew. Dice la Biblia The Bible says que a partir de ese momento nadie le hizo más preguntas. that from that moment forward, no one asked him no Se more quedaron questions. callados. They stood quiet. ¿Y qué hizo Jesús? Se regresó a Betania. So what did Jesus do? He went back to Bethany. ¿Por qué? Ahí Why? estaba su Because that's where what was there? His headquarters. headquarters. Ahí estaba, headquarters. Headquarters was there. Y él estaba ahí. ¿Por qué estaba And Jesús ahí? ¿Por why qué? was he there? Because they loved him. They Exacto, took care of him. porque lo apapachaban. Yeah, they spoiled him. Porque lo atendían bien. They took care of Ahí him. estaba Jesús. That's where Jesus loved to be. Hermanos, Beloved, hay que atender bien. Yo sé que ustedes lo hacen. Tenemos que atender bien a las personas. we Y, have y a to los siervos del Señor understand más people todavía. right, and the servants of the Lord even more. ¿A qué día vamos, Roberto? We are number 5. Eso. Démosle un aplauso a Roberto. Miércoles, miércoles, miércoles. Let's go now to Wednesday. Sale temprano. ¿De dónde? He leaves De Betania. where? Bethany. Porque allí era del cuartel general de Jesús. Because that was Jesus. Y ya sabemos a dónde iba Jesús. And where was he Al going? templo. Es que toda la semana era temple. esa rutina. Because it was a routine he had. Betania, templo. From the Bethany to the temple. Templo, Betania. Temple to Bethany. Eso era, porque en el templo what es it was. ¿dónde el templo? Because the temple was where? The chocolate. Oh, it's where the chocolate is stirred. Ahí es donde se bate el chocolate, hombre. Yeah, right. Miren, hermanos, Look at my brothers. en los templos In the temple es donde se bate el chocolate. is where the chocolate is Aquí es stirred. donde recibimos el entrenamiento, This is where we receive training. donde recibimos la inspiración. This is where we receive inspiration. Aquí es donde adoramos a Dios. This is where we worship De God. aquí es donde nosotros salimos para This is conquistar where al we mundo, come out of para here hacer cosas to conquer the grandiosas world, en el nombre to de do Cristo great Jesús. things in the name of Jesus.
Es importante el templo. The temple is very important. Es importante. Very important. Por eso no hay que dejar de congregarse. That's why we cannot cease to congregate. Bueno, ahí en el templo, So there in the temple, los evangelistas solo relatan el tema de la viuda. the evangelists only talk about, or the gospels only Jesús talk se about the sentó widow. en el templo y comenzó a ver a la gente que estaba dando las ofrendas. So Jesus was there by the temple and he started looking at the people that were giving offerings. Recuerden que faltaba un día para la Pascua. Remember, it was one more day for Passover. Sí, Passover. Y entonces So then, es cuando Jesús mira a la viuda que pone su ofrenda. that's where Jesus noticed the widow that puts in the coin. Y Jesús dice, And Jesus says, ella puso más dinero she que gave todos los demás. more than anyone else. Eso toca mi corazón. And you know what? That touched my heart. Porque ella dio todo lo que tenía. Because Lo hizo con una devoción. The widow gave everything she had. She did it with a devotion. Los demás hacían las cosas por compromiso. The rest of the people would just do things just out of commitment. Por eso cuando uno ofrenda o diezma, That's why when one gives an offering or a tithe, no es un impuesto, no es un compromiso. it's not a tax and it's not a commitment. It's a privilege. Es un privilegio. It is an honor. Es un honor. It is a blessing. Es una bendición. Yes. Salió Jesús del templo de So Jerusalén Jesus comes out of the temple in Jerusalem y se fue al monte de los olivos. and he goes to Mount Olives. Es donde está la iglesia de las Naciones Unidas, There's where the church that's of the United Nations is at, de todas las naciones, de las naciones. of all the nations of the nations. Y ahí Jesús pronuncia un discurso espectacular. And that's where Jesus announces a speech, a Porque es que se le spectacular acercan los speech. discípulos Because the disciples approach y le him dice, Señor, and they say, Lord, ¿cómo va a ser el fin? how would the end be? Ya, ¿cómo va a ser el fin? How would the end be? Y entonces se suelta aquel discurso Jesús. And then all of a sudden, Jesus releases himself with that teaching. Capítulo 23 y 24 Chapter 23 and 24 Mateo. of Matthew. capítulo 12, 13 Chapter 12, 13 de Marcos. of Mark. No, vamos a ver 11, 12. 11, 12. Sí, ahí está. Yep, it's there. Bueno, vendrán muchos Cristos, dice. So, well, Que van a many engañar. Christ will come Es and que will deceive you. Jesús, antes de salir de Jerusalén, había So, dicho, Jesus, before leaving Jerusalem, had said, no va a quedar una piedra sobre otra piedra. there will not be a stone over another stone. Y 40 años después así ocurrió. And 40 years later, that's exactly how it happened. Y hasta el día de hoy, And until today, todo lo que podemos tocar con nuestras manos everything that we can touch with our hands, es lo que se llama el muro de los lamentos. it's called the walls of the wailing. wailing wall. Que no es un lugar para que yo vaya a poner papelitos. It's not a place where we go and put little papers. No es lugar para que yo vaya a poner papelitos. It's not a place where I go put little papers. Aunque yo puse un papelito ahí. Even though I put a little paper there, Ese lugar it's a place, es para recordarme a mí it's to remind me que un día that one day, ese fue el templo that was the temple, y que Dios that God lo derribó. brought it down. No fue Tito, It was not Tito or Titus, porque Dios ya no tiene su presencia en templos. because the Lord no longer has his presence in Su temples. presencia His está presence en mi is vida. in my life. Yo soy el templo del I Señor. am the temple of the Lord. Y ese templo nunca volverá a ser restaurado. And that temple will never again be restored. En el Monte de los Olivos da ese discurso In escatológico. the Mount of Olives, he gives that sermon or that speech. En la noche, Then Jesús tenía una invitación para cenar. And at night, Jesus had an invitation to go have dinner. O sea, Jesús era un hombre que trataba con la sociedad. Jesus was a man that, he would mingle with society. En la casa de Simón, In the house of Simon, conocido como the leper, known as the leopard. el leproso. El leproso, the leopard. ¿Ah? Entonces allí Jesús asiste a aquel acto social. So there, Jesus. La Biblia he dice assists that 2 días social antes act. And the Bible says 2 days la Pascua, de la before the fest Asiste or Jesús. celebration. Jesus
assist. asiste ahí. Bueno, ¿qué pasa? What happens? Una mujer derrama un perfume costoso. There was a woman who poured out a very costly perfume. Yo no sé ustedes, pero el otro día me regalaron un perfume que cuesta $100. Para mí eso es demasiado I dinero. don't know about you, but not too long ago, someone gave me a cologne that cost $100, and for me, that was very expensive. Y por eso me pongo poquitos. That's why, No lo quiero gastar. that's why I put a little bit on, because I don't want to waste it. Pero hay perfumes que te cuestan $1,000. You know what? There's actually colognes and perfumes that cost over $1,000. Aquella era una mujer que tenía dinero This was a woman who had y money, no le puso poquito, lo derramó todo. and she didn't just put a little bit on him. She poured it all out. Ella estaba dando lo mejor al She Señor. was giving the best to the Lord. Lo mejor, The best. lo mejor. The best. Y la gente criticó a la mujer. And people would criticize this woman. Pero aquella mujer estaba haciendo un acto But this profético. woman was performing a prophetic act. Dijo Jesús, Jesus said, me está ungiendo para la sepultura. she's anointing me for the burial. Me está ungiendo para la sepultura. She's anointing me for the burial. No molesten a esta mujer. Do not bother this woman. Además les digo And I'll also que tell lo que you hoy ha hecho that what she's done va a today ser predicado en todo el will be mundo. preached throughout the world. Y por eso yo estoy hablando de eso aquí And hoy. that's why I'm talking about this today. El jueves, Let's go to Thursday. ya vamos llegando. We're almost there. Envía a sus discípulos a preparar la cena. He sends out his disciples to prepare No hay the registro dinner. de que haya ido al templo. There's no register that says that he went to the temple. La cena ocurrió en la noche The dinner was at night, y celebra la cena. and they celebrate the dinner. Nos llevaron a un lugar que a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? They took us to a place that maybe it was or maybe it wasn't in Israel. Todo lo que yo sé es que el pastor Alberto se emocionó cuando estuvimos en el aposento alto allá en Jerusalén. ¿verdad All que I sí? know is that Pastor Alberto, he got emotional when we were in the high place over in Jerusalem. Ok, allí Jesús declaró la traición de Judas There, Jesus declared the treason of Judas, y algo maravilloso ocurre ahí. Dos and cosas. something happens here. Two things. Jesús redimensiona la Pascua. So Jesus, once again, talks about Passover. Porque la Pascua Because Passover era una celebración was a celebration que se hacía con pan sin levadura. that was done with bread, with unleavened bread. Entonces ahora Jesús So now Jesus, se presenta él como la Pascua. he presents himself as the Passover. Claro, por supuesto, Of course, porque su carne se vuelve el pan because his flesh becomes the bread y su sangre el vino. and his blood the wine. Y eso el apóstol Pablo no lo explica. And the Apostle Paul does not explain that. Por eso ahora, That's why cuando now, celebramos la Santa Cena en la When iglesia, we celebrate Holy Communion in the church, estamos recordando eso que Jesús we are redimensiona allí. remembering that what Jesus mentioned there. Y algo maravilloso además de eso ocurrió en ese lugar. Something marvelous also happened in that place. El discurso del aposento alto. The speech about the high place. Y allí en el capítulo 13, And there in chapter 13, en el capítulo 15, chapter 16 y 15, 16, 17 and de 17 Juan, of John, ustedes pueden leer el discurso que Jesús dijo en ese lugar. you can read the speech that Jesus gave in that place. Solo les voy a decir un versículo de ese discurso. I'm just going to give you one scripture from that speech. Padre, que sean uno, así como yo, el Padre y yo somos uno. Father, Ellos may sean they be uno. one as you and I are one. Pero son 3 capítulos ese discurso. But it's 3 chapters, that speech. Eso ocurrió en el aposento alto. This is what happened in the high place. Cuando termina la cena, When dinner was over, Jesús va a Getsemaní. Jesus goes to Gethsemane. Y ahí en Getsemaní es And there- arrestado. Es arrestado. He's arrested. Y una vez que es arrestado, And once he's arrested, es llevado al Sanedrín. he's taken to the Sanhedrin. Todo esto el jueves en la noche. All this happened on Thursday night. Fue un largo día para el It was a Señor ese. very long day for Jesus. Un muy largo día A para él. very long day for Jesus. Bueno,
Después del Sanedrín, So él after queda the esperando. Sanhedrin, Y vamos al día let's go to 7. day number 7. Y estamos terminando. We're Día about to 7. conclude, day 7. Dice el texto sagrado, The Holy Scripture says, muy temprano por la mañana, early in the morning, amaneciendo, as it was breaking day, lo llevan donde Pilato. they take him to Pontius Pilate. Lo llevan donde Pilato. They take him to Pontius Pilate. Y Pilato And Pilate, escuchó el Pilate. juicio. he heard, Escuchó lo que la gente decía. he heard, what the people were saying. Y lo que hizo Pilato fue que lo mandó donde Herodes And what Pilate done is he sent them to Herodes para congraciarse con Herodes. so that he can, Herod. Y entonces So Herodes then, Herod humilló a Jesús. humbled Jesus He humiliated him. Y lo devolvió. and sent Jesus back. Y lo devolvió. And he sent them back. Y Pilato And Pilate está delante de Jesús y Jesús no le dice nada. is before Jesus and Jesus says nothing to him. Y cuando Pilato vio que no le decía nada, So when Pilate noticed that Jesus didn't say le nothing, dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para condenarte y o he says, liberarte? don't you know that I have authority to condemn you? Ahí no aguantó Jesús. Jesus couldn't take it no more. Y entonces habló con él. And then finally he spoke. No le dice, He la, says, la no. autoridad que tú He tienes says, the authority that you es have la que yo te estoy dando. is the one that I am Tú giving no you. tienes autoridad. You have no authority. Eso es porque algunas veces nosotros That's why creemos que sometimes we tenemos believe autoridad. that we have authority. La autoridad que yo tengo The es porque authority that I have, Él la ha dado. it's because he has given it to me. Pertenece a Él. It belongs to him. La gloria es de Él. The glory is for him. Pilato lo condena. So Pilate condemns him. Jesús es azotado, Jesus is whooped. crucificado He's crucified y muere. and he dies. Y así fue la enseñanza. ¿Murió Dios? And that was the teaching from Mr. Jesus died. Claro que murió Dios. Of course he died. Solo que la palabra morir Oh, but only the word en el die lenguaje de Dios significa otra cosa que en in el God's lenguaje language nuestro. means something else than ours. Día número 8. Day number 8. ¿Qué dice ahí? What does it say there? Sábado. ¿Día de qué? El día del silencio. There is a great message there. Hay un mensaje tremendo ahí. La Biblia dice del día viernes The Bible says that from Friday, se pasa directamente al domingo. it goes directly to Sunday. ¿Para cuántos de los que están esta mañana For how many of those that are here this morning, llevan ya un buen tiempo en un día de silencio? you've been a good time in silence? Pero déjenme decirles que Dios habla en el silencio, But let me tell you that God speaks in the silence. que Dios nunca está en silencio. God is never silent. Y aunque en la historia, en la agenda de Dios, And even in God's agenda, ese sábado no había nada, and that Saturday was nothing, ese sábado nos está diciendo todo. that Saturday is telling us everything. Está marcando un antes, It's marking a before, antes de ese sábado a before that Saturday, y todo lo que ha venido después de ese sábado. and everything that has come after that Saturday. It is a turning point. Es un punto de retorno. Así que el silencio en el que tú has estado en tu vida So it could the be a silence- turning point. The silence that you have been going through in your life puede ser un retorno en tu vida. Y comienza una nueva era, el último día que es el día número 9, que es el día de la So a resurrección. new era starts, which is day number 9, which is the day of resurrection. Comenzó un nuevo día para la humanidad. A new day has started for humanity. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why do you seek the living among the dead? Ha resucitado, no está aquí. He has resurrected, he is no longer here. Vayan a decirle a los discípulos, Él va delante de vosotros. Go and tell the disciples that he goes before us. Pastor Alberto, Él va delante de ti. Pastor Alberto, he goes before you.
Él va delante de ustedes. He goes before you all. Él es el que abre el camino. He's the one that opens Por up the eso way. dice el que viene detrás de mí. That's why it says, he who comes Porque behind Él me. es el que pelea por nosotros. Because he's the one who fights Porque for Él us. es el que abre el camino He's para the que nosotros one who opens pasemos. the way so that we can go through. Él es el que abre el mar en dos partes. He's the one that opened up the Él sea es in el two que parts. rompe las cadenas He's the para que one podamos vivir en libertad. Who breaks the chains so that we can live in freedom. Hoy es el día de la resurrección. Today is the day of resurrection. El último día The last day. en la agenda de Dios God's agenda es el día de la resurrección. is the day of resurrection. Conclusiones. Now, Conclusiones. these are my conclusions. Número 1. Number 1. La última semana de Jesús está compuesta de una serie de eventos bien preparados en la agenda de Dios. The last week of Jesus is put together on a series of events that was well prepared in God's agenda. Lo que acabamos de ver no son accidentes. What we just saw were not accidents. No. Cuando viene Jesús y le dice a los discípulos, When Jesus arrives and tells the disciples, van a encontrar a un hombre que anda ahí con un cántaro. you're going to go and you're going to find a man that's there with a Sigan a ese hombre. like a container. Y ahí donde él entre, Follow that man, and wherever he goes, ahí voy a celebrar la Pascua. that's where I'm going to celebrate the Passover. Eso estaba preparado. This was prepared. Estaba preparado. This was prepared. La última semana de Jesús, The last week of Jesus, todos los eventos, algunos de los eventos que hemos visto, some of the events that we have seen, estaban preparados. they were already prepared. Número 2. Number 2, La maldición de la higuera es un acto simbólico profético que marca el final de una era y el principio de otra. the cursing of the fig tree is a symbolic act that marks a prophetic principle, It's a prophetic act that marks the final the final era. in principle. In the beginning, no, okay. Número 3, el hombre no tiene ninguna autoridad sobre Jesús excepto aquella que él mismo les ha dado. Number 3, man has no authority except that which the Lord has given him. ¿Y ahí se quedó? There you go. Ah, no, ahí está. Nadie tomó la vida de Jesús. Esto es muy importante. No one Esto es took muy Jesus' importante. life. This is very, very important. Nadie crucificó a Jesús. No one crucified Jesus. Nadie condenó a Jesús. No one condemned Jesus. Nadie. No one. Voy a repetir esto, I'm señores. going to repeat Nadie. this. No one. Él dio su vida He gave his life porque te amó a ti because he loved you y porque me amó a mí. and because he loved me. Él dio su vida. He gave his life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. La resurrección es el hecho que le da sentido a nuestra fe. Our resurrection is an act that gives our life or our faith meaning. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Because if Jesus wouldn't have resurrected, then in vain is our faith. Jesús está más vivo hoy que nunca. Jesus is alive today more than ever. Vive aquí en mi corazón. He lives in our hearts. Vive en su corazón. He lives in your heart.